Bueno, chicas, por fin les traigo la tendencia que tanto me están solicitando en redes sociales, que es el maquillaje brasileño. Voy a estar compartiendo a lo largo de este video tips para poder realizarlo y aparte otros tips para poder mejorar su técnica al maquillarse. Y si alguna de ustedes aún no me conoce, les doy la bienvenida a mi canal y mi nombre es Roselyn y soy maquillista profesional aquí en México. Primera recomendación, lo que van a hacer es colocar en esta zona de aquí, ya sea con una esponja o con una brocha, un poco de polvo translúcido, porque el efecto que vamos a dar en esta área va a hacer que caiga sombra en esta zona de aquí y va a manchar todo nuestro maquillaje. Voy a tomar este tono con una brocha de barrilo cónica y ya que tomé producto, no voy a eliminar el exceso, no en la parte externa, inmediatamente termina el ojo, más hacia acá. Voy a hacer de arriba a abajo para ir depositando el color. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora ya que deposité, voy a llevar con otra brocha que sea de difuminar pero más compacta y más pequeña, este tono hacia el arco de la ceja. Aquí está mi arco, un poquito más hacia acá, en diagonal. Pueden irla llevando como en círculos hacia allá, círculos hacia allá. Aquí sí debemos de llegar justamente hasta la ceja. Van a tomar ahora esta brocha, de preferencia una brocha que tenga una punta similar a esta. Y voy a tomar este tono. Y lo voy a colocar justamente donde termina mi ojo, a toques. Y voy a hacer el mismo efecto, pero únicamente hasta la cuenca. Primero deposito. Y ahora hacia la cuenca en diagonal. Ahora esta sombra, con la misma brocha que ocupamos para colocar el color café, voy a hacer lo mismo llevándola hacia acá. Voy a tomar nuevamente el tono rojo y lo voy a colocar en esta zona hasta la cuenca. Lo que deseo es tener más profundidad, por eso coloqué otra vez el tono rojo. Y voy a tomar la brocha con la que coloqué el tono café y voy a hacer esto. Voy a llevar ese tono rojo hacia abajo de mi ceja, justamente donde está la mitad de mi ojo. Abajo hacia acá. Tomaré nuevamente el tono café con una brocha de difuminar más grande y lo voy a colocar al final donde está la línea roja. Y un poco hacia adentro, salgo otra vez donde está la línea roja y vuelvo a entrar. Voy a eliminar estos pliegues que se me formaron con la base de maquillaje, haciendo esto con la esponja, compactando otra vez hasta la parte del epicanto también. Voy a tomar ahora este tono vainilla, o puede ser un tono como amarillito muy claro, con una brocha de difuminar que sea más grande o con la que te acomodes para hacer esto, y vamos a empezar a sellar a toques. Significa que voy a colocar ese tono y a difuminar. Van a aplicar 4 capas a toques de este tono. Voy a tomar ahora este tono combinándolo con este otro.
y una brocha cónica o de barril o que sea forma de bala. Colocando ese tono en esta V, llevando ese tono hacia el centro. Voy a depositar aquí. No lo voy a subir tanto, solamente voy a colocarlo en la V. Teniendo cuidado de no subirlo más. Y ya colocado con otra brocha, voy a llevarlo nuevamente hacia acá. Lo voy a mezclar básicamente con todos los tonos. Subo, bajo, hasta que se mezcle por completo. Con otra brocha que sea como de aplicar, pequeña, voy a tomar este tono. Es como un tono rojo naranjoso. Elimino el exceso de la brocha, bien eliminado. Y voy a hacer líneas como para darle un efecto de difuminado. Y arrastramos hacia afuera. Muchos le tienen miedo al tono negro. Les voy a mostrar cómo es la forma adecuada de aplicarlo para que no manchen. Entonces, tomamos tono negro con una brocha cónica o de barril que sea súper pequeñita. Con una brocha con la que ustedes se acomoden, van a colocar mucho polvo translúcido en esta zona de aquí, a toques únicamente, para que todo el polvo que caiga de la sombra negra no vaya a manchar el maquillaje ni el iluminador que colocamos. Ya que colocamos la sombra negra, la vamos a colocar en forma de triángulo, de esta manera, a toques. ¿Qué me ves? No, estoy viendo. Algo así, un triángulo. Muy bien. Vamos a colocar el negro cuantas veces sean necesarias para que se pueda pigmentar más el color negro y así se note todavía el color más vibrante. Y va a quedar algo así. Súper. Vamos con el siguiente paso. Ya que está depositado en esta zona, voy a comenzar a difuminar. Para eso voy a tomar una brocha de difuminar que sea más pequeña y más cerrada. Con la brocha limpia voy a comenzar a difuminar el tono negro. Voy a llevar ese tono negro ligeramente hacia arriba a toques. Voy a tomar ahora nuevamente este tono rojo, que es entre rojo y naranja, y lo voy a colocar con una brocha de barril en esta zona, de un lado a otro, eliminando la línea negra. De un lado a otro, de un lado a otro. Sin miedo. Voy a tomar ahora con esta herramienta que les había comentado en un video anterior, que es para colocar pigmentos, iluminadores, sombras satinadas y se ve súper cool.
Voy a tomar un pigmento que es de la marca de GOK, solamente que ese pigmento ya no está a la venta, ya no está disponible, pero pueden tomar alguno otro que sea una sombra satinada, un iluminador. Les recomiendo que sea una sombra que sea como en polvito y que tenga muchos destellos o mucho brillo. Ya depende de ustedes cuál tomen, la que sea de su preferencia para poder realizar esto. A toques. Ahora, un dato. Cuando vayan a colocar el delineador en la parte de arriba, van a hacerlo de menos a más. Cada vez que se vayan acercando a esta zona, van a hacerlo un poco más grueso. Ya tomé un poco de sombra negra. Cuando está fresco mi delineador, hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y se va perdiendo el delineador para que ya no se sepa dónde terminó. El siguiente paso va a ser colocar delineador negro en la parte superior, que es la línea de agua superior, y la inferior. Nuevamente voy a mezclar estos dos tonos que mezclé anteriormente y comenzaré a desvanecer la parte de abajo con el tono que acabamos de tomar, mirando hacia enfrente. Voy a hacer de un lado a otro. ¿Sabes qué es el flashback en las fotografías? ¿No? ¿Ok? Te dejo aquí entonces el video donde puedes saber qué es el flashback y cómo evitarlo en las fotos, ya que hay maquillajes que lo dejan aunque tú no lo veas, ya que no es perceptible al ojo humano. Si se van a ir a maquillar a algún lugar con alguna persona, ya sea maquillista o ya sea la amiga, la vecina, la cuñada, la tía, la prima, quien sea que las vaya a maquillar, les voy a dar un consejo. Vayan a este enlace de aquí, donde van a encontrar lo que ninguna persona que las vaya a maquillar debe hacer, porque si no les puede ocasionar un grave problema en los ojos. Que justamente por eso hice ese video, ya que se me hace muy injusto, me da mucho rabia. Que las personas arriesguen la salud de las personas a las que van a maquillar. No importa si son profesionales o no, la cosa de higiene o la palabra higiene la debemos de tener todos. Así que chicas, estamos llegando al final de este video. Si les está gustando este contenido, todos mis videos, no olviden compartirlos ya que me ayudarían mucho. Y recuerden darme todo su cariño con un... Y suscríbanse si no se han suscrito. Aquí les dejo el botoncito de suscribirse y aquí les voy a dejar otro video que les recomiendo demasiado, ya que aquí pueden ir directo a las clases gratuitas y en la parte de aquí les recomiendo este otro video que es donde pueden aprender a realizar un maquillaje únicamente con 2 sombras y pasar ese maquillaje de día a maquillaje de noche. Me dio mucho gusto estar con ustedes. ¡Hasta luego!